al doctor Allenberg. Vera, un gusto tenerlo aquí, distinguido amigo. Saludos desde Guayaquil, candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Así que, doctor, los micrófonos de Hechos Ecuador son suyos. Díganos ahora sí, doctor, preséntese ante nuestra comunidad de Hechos Ecuador. Adelante, doctor. Sí, muchísimas gracias, mi estimado Luis, a toda la comunidad, a toda la ciudadanía que nos ve. Muchas gracias por permitirme entrar en sus hogares, sobre todo a esta hora, que nos puedan escuchar. A todos los ciudadanos que les interesa rescatar a este país, rescatar a la patria, también bienvenidos. Mi nombre es Allenberg Vera, soy abogado, soy de Guayaquil, soy un joven ecuatoriano que siempre ha luchado por la justicia, siempre he ejercido mi profesión de abogado como litigante y en este momento estoy de candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Estoy en la papeleta, en el casillero número 2. Recuerden justo ahora que estamos paz y amor, justicia, victoria, venceremos. Mucho más que estamos en estos momentos de celebración. Un abrazo fraterno también por las fiestas, por estas Navidades, a todas las personas. Y también, aunque sea lamentable decirlo, mi querido compañero, nuestra solidaridad con toda la gente que sufre, ¿no? Con todo el país que sufre muerte, sufre violaciones a nuestros derechos, sufre ausencia de políticas del Estado, sufre ausencia de salud, nos mata. Mis condolencias con nuestro hermano puertovejense que sufrió un atentado, uno de los candidatos a la alcaldía, indistintamente de las tiendas políticas a las que pertenezcamos, a las ideas, a la ideología con la cual nos veamos reflejados, no podemos permitir que nos maten, ¿no? Eso es una cuestión natural al ser humano y ante eso siempre nos opondremos. Y muchísimas gracias. Cuente con este servidor para a través del Consejo de Participación recuperar el Estado de Derecho, recuperar y luchar en contra de la corrupción y sobre todo que los ciudadanos volvamos a tener voz y que esta voz sea una réplica en las actuaciones públicas de la administración pública a cualquier nivel. Eso es lo importante, luchar en contra de esta ausencia de políticas públicas, de la violación a los derechos, que nos digan delincuentes, narcotraficantes, por pensar distinto al presidente, y recuperar la armonía, la paz y sobre todo la esperanza que alguna vez existió en el país. Muy bien, Allenberg. Coincidencia, ¿no? Usted con camisa celeste y yo también con camisa celeste. ¿Estamos en el mismo equipo? ¿Será de Melé o como la cosa? Dígala nomás. La Dígala verdad, nomás. la verdad es que sí soy melecista. No, Bueno, ahí estamos bien. claro, eso es lo importante. Ahí estamos bien. Estamos armando un buen equipo ahora, así como para el consejo. Entonces, Coincidencia. coincidencias de la vida y creo que son buenas coincidencias porque en este momento el país necesita gente honesta, gente buena, que esté preparada para estos nuevos retos, ¿no? De rescatar al país. Escuché parte de su introducción y suscribo y coincido en todo, ¿no? Soy candidato, pero el ser candidato no me aleja de ser un humano, ¿no? Ser ecuatoriano y tener ese sentimiento de falencia. No es fácil saber, la única persona que no se entera qué necesita este país parece que es el presidente Guillermo Lasso, ¿no? El resto de ecuatorianos sabemos que necesitamos seguridad, que necesitamos paz, que necesitamos respeto a nuestros derechos, a nuestra honra, a nuestra libertad de expresión y necesitamos sobre todo inversión del Estado en el Estado, no afuera en sus intereses y capitales internacionales. Entonces, todo esto se puede lograr a través del Consejo de Participación Ciudadana, que es la función del Estado llamada a fiscalizar permanentemente a la actuación pública. Allenberg, pero si entramos un poquito en materia, el Consejo de Participación Ciudadana viene con una debacle de sus dignatarios. Eh, el transitorio y en base al asesoramiento del presidente actual,
no les gustaba cómo se nombraban a los miembros, que eran de ternas que se enviaban para poderlas designar. Pero cambiaron el sistema en base a elección popular. Pero esa elección popular resulta que cuando llegan las personas tampoco les gustó. Van a volver Y a... ahora hacen una pregunta que quieren regresar a la época eterna de cada uno de las entidades públicas. Entonces, ¿cómo entender a este asesor, Guillermo Lazo, porque hay que nombrarlo porque él lo dijo públicamente que todas las preguntas fueron de él? Y entonces resulta que estamos regresando la historia otra vez, pero con un tinte, que ahí sí va a ser bueno los personajes que lleguen. ¿Cómo lo ve usted, Allenberg? Mire, hay que recordar, y la memoria no debe ser frágil en este caso, el actual representante del Ejecutivo, el presidente actual, llegó a la presidencia gracias a que tuvo una fiscal general y unos jueces puestos a dedos que a Rafael Correa lo sentenciaron por influjo psíquico. Porque es importante recordar, indistintamente de la postura partidista que cada quien pueda tener, porque ese tipo de actuaciones ilegales, violentas en contra de los ciudadanos, por su ideología, simplemente por haber ejercido un cargo público que a todo el país llenó de orgullo y de, sobre todo, orgullo internacional, en este caso tiene su origen en la consulta de Lenin y Lazo del 2018. Hay que recordar que la consulta del 7 veces sí fue promovida en este caso presentada por el gobierno de Lenin, pero fue promovida políticamente por Guillermo Lazo. Entonces ellos ya una vez nos engañaron. ¿Y qué hicieron esa vez? Construyeron un consejo de participación transitorio que acabó con las instituciones públicas de este país, que colocó a las peores autoridades, a los 10 sobre 20, al subrogante del subrogante, a todos estos funcionarios que ahora están presos, a un defensor del pueblo que en este momento no sirve para nada, que no actúa a favor de ninguno de los ciudadanos, a un contralor que actualmente funge de contralor, el subrogante del subrogante del subrogante. O sea, mismo cuando pase por ahí un vendedor ambulante lo van a poner de contralor con la única necesidad o el único requisito que odia Correa. Nada más. El requisito para ser funcionario de alto nivel ahora es odiar a Correa y ser obsecuente a Lazo. Entonces hay que recordar, y amigos, compañeros, amigas, quienes nos ven, recordar que este Consejo de Participación destruyó este país, que se instauró con una consulta popular mentirosa, y ahora se pretende hacer lo mismo. Mira, y como usted muy bien lo dice, mi querido Luis, es tan absurdo lo que nos dicen, que le quieren quitar al Consejo de Participación la competencia de designación de autoridades. Sin embargo, vemos cómo ahorita, con pistola en mano, entre gallos y medias noches, están eligiendo todas las autoridades, pues. Entonces, es un absurdo. Ellos quieren preguntar, quitar la competencia, y ahorita, en este momento, con pistola en mano, con la policía resguardando a los piratas que están destituidos y que siguen fungiendo como consejeros de participación, rapidito nombrar procurador general del Estado, superintendente de bancos, quieren nombrar al Contralor General del Estado. Entonces, lo sensato, digamos que en verdad la consulta la hacen pensando en el pueblo, que se paren todos los concursos. Y esta gente que fue destituida por la Asamblea Nacional, que nos representa a todo el país, aunque esté descalificada, aunque no tenga en ese momento un estándar de aceptación elevado, lo normal es que si digo y mantengo que no sirve el Consejo, pues no debería aprobar las autoridades que están eligiendo. Pero la consulta que dice, porque es tramposa, es mentirosa, dice que las autoridades que las elijan, ¿verdad? No se van a poder mover hasta que exista un nuevo Consejo de Participación y que hasta que las leyes se cambien y la Asamblea decida a estas nuevas autoridades. ¿Qué significa? Y aquí está la trampa, aquí está el engaño, aquí está la maldad de esta consulta popular. Que quieren
prolongar exactamente, con Trujillo a la cabeza. El Trujillato puso a lo peor de lo peor en la representación de las autoridades. Y ahora quieren mantenerlos. Es decir, este señor, el presidente de la República, Guillermo Lasso, quiere sobre todo asegurar su impunidad de los actos atroces que está cometiendo, de los negocios que están interesados en realizar, la venta del país y hipotecar el futuro de los ciudadanos. Entonces, para eso es la consulta popular. No es para solucionar ningún tipo de urgencia del país. Eso es importante, Luis, que la gente lo sepa. Lean las preguntas. ¿Cuál pregunta soluciona de forma inmediata los problemas del país? Ninguna. Nos están matando todos los días. Matan a candidatos. Los niños mueren en los hospitales porque no tienen medicinas. ¿Sabe qué sí se debería haber preguntado? Yo siempre digo, una sola pregunta tuvieron que haber hecho. Que si queremos los ecuatorianos que traigan ese dinero que está fuera del país. El dinero público primero, que dicen que es reserva nacional, que es mentira, que no se necesita tener dinero público afuera tanto. Y segundo, que obliguen pues también a los defraudadores y evasores que tienen el dinero fuera del país a que lo reintegren. Eso tuvieron que haber preguntado y ahí sí hubiese ganado la consulta, porque esta estamos seguros que la va a perder, que no va a ganar, porque los ciudadanos ya no comemos cuento, porque ya sabemos el daño que se nos está haciendo y es un sentir nacional. Necesitamos recuperar, todos sabemos que antes estábamos mejor y tenemos que volver a ese país que era el milagro ecuatoriano, que era el país que amaba la vida, no este país que destruye, este país que desea la muerte y que obtiene la muerte de nuestros hermanos en las fronteras, con la migración, aquí en las calles, con la inseguridad, con la falta de alimentos, con la falta de trabajo. Excelente, y es lo que realmente el pueblo está viviendo. Mira lo que nos dice Elvio Álvarez. Voy a permitirme leer algunos mensajes. Estos profesionales desean la patria, como el abogado que está en la pantalla ahí. Vea usted, ahí tiene Paco Jarrín, aplausos. Yulicia Quiñones, Richard, el vicepresidente del Consejo Nacional, Enrique Pita, pidió correctivos por uso de los colores, de las frases coincidentes con la agrupación política. José Jaramillo, nos está haciendo una pregunta José Jaramillo, Allenberg, va allá. ¿Cómo piensa levantar el candado que dejó, dice el innombrable Gallo Hervido, en cuanto a no poder revisar las partes de ninguna función del Estado actuado por los transitorios? Y es verdad, oye, Allenberg, ¿cómo pueden dejar una cuestión, un candado? Porque todas las acciones de empleados públicos que reciben un dinero del Estado deben ser analizados y revisados, deben ser revisados por el ente de control. Y estos eran curas los que estaban en esa época y les dejan ahí con un candado. ¿Cómo lo vemos, Allenberg, en este asunto? Te lo digo porque mi profesión es de auditor, entonces yo digo, bueno, ¿por qué me pones una barrera? Si eres empleado público, estás recibiendo un sueldo de los impuestos, de lo que paga el pueblo, entonces, el organismo de control dice, tiene que revisarse sus actuaciones. ¿Cómo queda ahí? Mire, y otra cosa, que el Estado requiere supervisión, pues. No puede existir ningún poder supremo. Y hay que recordar que el Trujillato llegó a decir que él era la Constitución. Entonces, mire, en derecho hay una máxima que está en el Código Civil, en los primeros artículos, que es ningún acto nulo puede declararse válido por ninguna autoridad. Ninguno. Mañana, salvo excepciones específicas, sobre todo en derecho penal. Entonces, y hay que ver que, insisto, no es al azar. Lenin y Lasso, que son coautores de la desastre nacional, ¿verdad? Allenberg. Ahorita mira que Lenin y Lasso, los dos con L. Claro. Imagínense. Y ahí nadie decía de los colores. Nadie hablaba en ese momento de que el uno aceptó que estaba realizando el plan electoral del otro. Perdóname que te interrumpa.
pero como hacemos la comparación L con L, también damos la comparación que la fecha que lanza la consulta tiene la misma fecha que lanzó Lenín Moreno y la que lanza Lazo. Imagínate las coincidencias que vamos a encontrar rapidito nomás. Sigue Allenberg. Exactamente. Y mira, y hay algo más grave ahí. Que recuerden que el Trujillato, el Consejo de Participación, no tenía la capacidad de destituir a la Corte Constitucional. Y eligió a una Corte Constitucional que le decían la Corte de Lujo, que también era con L, ¿no? De Lenin y Lazo. Entonces, eligieron a esta Corte Constitucional con el respeto de mucha gente valiosa que ha estado ahí, que está ahí. Y ellos, a los que los nombran, sabiendo que no podían ser nombrados, ellos mismos dicen que nadie puede revisar lo que han hecho. Entonces, eso es un absurdo en derecho, en simple lógica, en simple sentido común. Es como que yo realizo un acto y después yo lo reviso y yo digo nadie me lo puede revisar porque está bien hecho. Porque es un credo, no es la Biblia. Nadie la puede tocar. Tanto así que el plan lo siguen ejecutando de tal manera que recuerden que los primeros vocales, consejeros, fueron destituidos pues, por querer revisar la actuación del Consejo de Participación. Es decir, ellos crean este mix de que la Constitución del 2008, la de Montecristi, la que todo el país votó a favor, una aplastante mayoría, durante 10 años, 14 elecciones se ganaron. Entonces, en consultas, todas respecto a lo que el Estado, lo que los ciudadanos necesitábamos. Entonces, es importante que ellos cambian la dinámica y dicen, no, ahora que elija al pueblo. Pero a la par, no podemos hacer política los candidatos al Consejo de Participación. Porque pensaban y recuerden que decían, no, los notables del país deben estar en el Consejo. Entonces, como saben que nunca van a ganar nunca más nada en elecciones, recuerden, después del 2018 de la consulta, gana de forma, a mi parecer, muy personal y legítima, porque participa sin que haya contendiente, eliminando de la contienda a Rafael Correa, y en su campaña recuerden que Lazo decía que iba a eliminar al Consejo de Participación. No decía que le iba a quitar competencias, decía lo vamos a eliminar. La única forma para eliminar el Consejo es a través de una asamblea constituyente. Pero como sabe que va a perder, si llama cualquier tipo de elección, no va a tener ni un voto, entonces, ¿qué ocurre? Se crea que también lo genera la Corte Constitucional, nombrada por el Trujillato, en una sentencia dice que se puede hacer reformas parciales a través de la asamblea o de consultas populares. Entonces, ellos mismos generaron esta base jurídica completamente ilegal e inconstitucional para poder ahora decir y llegar a lo que querían hacer, que es nuevamente, como ya lo hizo el Trujillato, ahora Lazo lo quiere hacer de él de forma directa y él nombrar las autoridades y dejar a las autoridades que a él le conviene para sus particulares intereses y no para los intereses del ciudadano. No sé si he sido lo más claro posible. Es un plan perfectamente desarrollado. Esto no es al azar. Con la consulta popular, como se dieron cuenta que no van a poder ganar nada a través de elecciones, simplemente están intentando quitarle a la ciudadanía la capacidad de control social, la capacidad de participación y la capacidad de elegir a las mejores autoridades para luchar en contra de la corrupción, que es uno de los mayores problemas actuales generados por este gobierno en este país. Entonces, esa es la dinámica, mi querido Luis. Ese es el trasfondo de esta consulta mentirosa, de esta consulta que insistimos. Y es gravísimo y me parece, disculpe la palabra, hasta un poco cobarde, que un presidente diga que quien piensa distinto a él es un narcotraficante, que quien piensa que hay que votar no es un corrupto. Si él pensaba eso, que no hubiese lanzado la consulta, pues. Pero no nos puede llamar a todos los ecuatorianos que vamos a votar que no, corruptos, narcodelincuentes, que apoyamos el narcotráfico. Eso es gravísimo, que un presidente, que el máximo personero de la función ejecutiva se refiera así de sus ciudadanos, es un perjuicio
para cada uno de los ecuatorianos. Se están coartando nuestros derechos. Y mire, desde el Consejo de Participación se puede reactivar todas estas circunstancias que están afectando al país. Porque sí existe la capacidad, la competencia del Consejo para luchar por cada uno de nuestros derechos que vemos conculcados, que lo vemos violados ahora. Entonces, insisto, ese candado constitucional que la propia Corte Constitucional del Trujillato lo puso, por supuesto que es ilegal. Habrá que determinar cuáles son las formas o los mecanismos más democráticos y constitucionales para revisar estas elecciones de autoridades que se hicieron entre gallo y medianoche. Recuerden que muchas autoridades ni siquiera fueron posesionados en el Congreso, fueron posesionados en un cuartel, en una oficina de uno de los presidentes. Ahora acaban de posesionar al superintendente, ni siquiera en el Congreso, sino en la oficina del Consejo de Participación. Entonces es gravísimo lo que vive el país. Yo lo he dicho, un golpe de Estado institucional en contra de la función más importante que tiene la Constitución, que es la de participación, la de control social y la de participación ciudadana, ¿no? Albert, lo que pasa es que la ciudadanía no se ha empoderado de este organismo, porque este organismo tiene muchas aristas de acción en favor del pueblo. Y eso verdaderamente la gente se deja llevar por lo que dice la prensa y está haciendo caldo de cultivo este señor Parada Ulloa, en el sentido de que se adueña del puesto, entra con policías, se sienta y ya a partir de una acción de protección para que nuevamente lo restituyan, a pesar de que existe la destitución de la Asamblea. Es decir, un organismo entrando en otra función del Estado. Es decir, usted hablaba antes de recuperar el Estado de Derecho. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Allenberg. Mire, el país es lamentable y vergonzoso que esté destruyéndose de esta manera. Insisto, lo que estamos viviendo es un golpe de Estado institucional. La única diferencia es que el golpe de Estado no se lo hacen al presidente, pero equivale a que mañana venga un juez y destituya al presidente, pues. A eso equivale, que mañana tras una acción de protección se destituya al presidente de la República, pues. Y él a la fuerza con la policía se mantenga hasta que otro juez le diga que no, que se mantenga en el poder. Ahí sí sería más claro y más gráfico el ejemplo de cómo se utiliza la función judicial investida con poderes constitucionales para afectar a otro poder del Estado. Entonces eso, claro, todavía no lo han hecho, pero estamos en breve a ver esos disparates, ¿no? Ya fue el juez de la Concordia, ya hablaba de destituir a los asambleístas, ya se hablaba y eso es un golpe de Estado en toda regla, porque hay que recordar que la destitución del Consejo de Participación es un acto político que no puede ser revisado a través de la jurisdicción constitucional. Entonces, en ese sentido es importantísimo siempre recordar lo grave que es tomarse la institución del Estado a la ligera. Ya nos engañaron con los zapatitos rojos y los 100 minutos para supuestamente ordenar el país. Ya nos engañaron y recuerden que esto también se decía de los movimientos indígenas, de las asociaciones y gremios, cuando hubo las movilizaciones que estaban financiados por el narcotráfico. Ahora, nuevamente en la Asamblea siguen con ese tema. ¿Y qué es lo grave, mi querido Luis y amigos? Que están tocando una fibra sensible de la ciudadanía. Como saben que nos están matando y ellos no están haciendo nada por resguardar nuestra seguridad, nos ofrecen alternativas que ni siquiera se acercan a la realidad nacional. Entonces es ser cínico ya, es ser inhumano. Primero creo una política pública que te obliga a huir del país, a migrar, a no tener trabajo, a no tener salud, a que nos maten en las calles. No se ejecutan los presupuestos ni en el 60% del año. ¿Qué significa? Que somos más pobres en recursos públicos, que el próximo año tenemos el 30% menos de recursos para salud, educación y seguridad. Y encima te restriegan en la cara esta mentira
con una opción de consulta que en nada va a recuperar la situación de forma inmediata del país. Entonces, yo de lo que he estudiado, de lo que he visto en el transcurso tanto de mi vida académica y personal y en el ejercicio de mi profesión, nunca hemos vivido en este país, nunca, el nivel de desinstitucionalización y de falta de políticas públicas. Y es sencillo, no hay que ser un genio para saberlo, ¿no? Si usted tiene, un ejemplo básico, si usted tiene 2 profesores para 30 alumnos, ¿verdad? Si quita uno de los profesores y este profesor va a dar las clases a los 60 alumnos, ¿qué disminuye automáticamente? La calidad en el servicio. En este caso, suprimieron todos los ministerios e instituciones del Estado que brindaban seguridad, inteligencia, conocimiento para el tratamiento de la delincuencia en el país, que han obtenido automáticamente el incremento de la inseguridad del país. Y le echan la culpa encima a Correa, le echan la culpa a los alcaldes, le echan la culpa a los prefectos. Y ahora, lo último, no echen la culpa a los ciudadanos. Porque, mi querido Luis, mire, ahora nos están lavando el cerebro con estados de excepción. Y te dicen, en contra de la inseguridad, no salgas de tu casa. Es decir, nos quieren restringir nuestros derechos constitucionales de libertad de tránsito, de comer con mi familia en un restaurante por la inseguridad. Y las personas estamos dejándonos adoctrinar en esta falencia, en estas violaciones de derechos. Cuando la respuesta es, oiga, no, usted tiene que invertir ese dinero que usted sacó del país, que es dinero público, que lo tiene dizque para reserva internacional. Usted tiene que traerlo y combatir el crimen. No pedirnos a los ecuatorianos que nos encerremos en nuestras casas con miedo. Ellos tienen que procurar realizar actuaciones públicas en defensa de la ciudadanía. ¿Ellos quiénes? El Estado, el Ejecutivo, el único que controla a los militares y a la policía. Entonces es importantísimo que todas estas medidas y todos los ecuatorianos ya sabemos qué queremos. Queremos trabajo, queremos paz, no queremos que nos pregunten tonterías. Y es importante también, así como el diagnóstico ya lo conocemos, que en el 2018 se acabó con la institucionalización del país, tenemos la oportunidad histórica en el 2023, en febrero, de recuperarlo, de recuperar la patria, eligiendo a personas que estén comprometidas con la ciudadanía. En este caso, este humilde abogado y servidor suyo, de los ciudadanos, tuyo, de quien nos ve, estoy en la papeleta de hombres para el Consejo de Participación en el casillero número 2. Por si acaso, ¿no? Hay 3 papeletas, hombres, mujeres y nacionalidades. Entonces, por eso hacemos la diferencia de hombres y mujeres, porque la de nacionalidades y pueblos es mixta, ¿no? Hay hombres y mujeres ahí. Entonces, es importante que la ciudadanía también vea a quiénes van a elegir, personas que estén sobre todo comprometidos con el país y con acabar con esta violación permanente de nuestros derechos. Ese creo que es el mensaje más importante, sobre todo para poder recuperar y que cada ciudadano, cada ecuatoriano, volvamos a ser actores políticos, que no solo hablemos de lo mal que está el país, de las muertes diarias, sino de la forma de construir un mejor país, con veedurías ciudadanas, con asambleas populares, con veedurías permanentes que evalúen la actuación de los municipios, de las alcaldías, de las prefecturas, del Estado. Eso necesita el país y eso lo vamos a conseguir a través del Consejo de Participación. Alember, para ir concluyendo, entre las facultades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana está también el que le lleven denuncias y que realmente ellos tienen la obligación de investigarla. Estamos llenos hoy en día en el país de lo que es anticorrupción. Existe un secretario anticorrupción de la presidencia, existe una comisión de anticorrupción, existe hoy en día fiscales de anticorrupción. Es decir, estamos llenos de anticorrupción.
pero realmente los presupuestos de las entidades, que también es obligación de la Participación Ciudadana, un seguimiento en cuanto a la ejecución de los presupuestos, porque los presupuestos realmente con este gobierno han estado totalmente, ya se termina el año, el que más ha gastado es 35-40% de la ejecución presupuestaria. Y eso es realmente no dar servicio a la ciudadanía, porque ese dinero que queda se va para afuera para pagar deuda. Pero usted es guayaquileño y yo soy guayaquileño. Nosotros sabemos lo que está pasando en Guayaquil. Es decir, no nos vamos a andar pisando la manguera. Resulta que se ha nombrado un nuevo director provincial en el CNE, en el Tribunal Electoral, que resulta que es el señor Giovanni Murillo, ex secretario de la ATM, y resulta que lo fue puesto por el señor Tallano. Y además se ha puesto al secretario también del tribunal, que al señor Armando Ortega Rodríguez, que también fue secretario, ahorita trabajó en la ATM, fue director de recursos humanos y está en el tribunal electoral. Oh, sorpresa, que se da el sorteo para el debate y la señora Cintia Vistel y la señora González están con unos pollitos ahí para el debate y con las pepas queda afuera. Entonces hay algo que nos huele medio mal, un olorcito medio de lo que está pasando en el tribunal. Y eso le quiero trasladar a ustedes que son candidatos a Participación Ciudadana. Cuidado, nos vayan a meter la mano, porque si no tenemos custodios en la mesa del tribunal, en la mesa en cada una de las votaciones, nos pueden hacer lo que nosotros llamamos juego y veo. Entonces también hay que tener veedores, personas que estén también ayudando a que no nos hagan juego sucio, porque ya se siente un olor fétido acá en el tribunal del Guayas. Allenberg. Mire, sobre todo es importante que no exista fraude. Hay que ir las cosas por su nombre. Yo siempre opino, y alguna vez con el expresidente Rafael Correa, que también siempre lo dice, que hay que cuidar la democracia. En este caso hay que construir confianza. Y no podemos dar el brazo a torcer. En este caso vamos a tener todo en contra. ¿Por qué? Porque estamos luchando en contra de un sistema que quiere perjudicar a la ciudadanía. No nos estamos jugando, insisto, miren, estas elecciones las que se vienen probablemente son las más importantes en la historia del país, porque nos estamos jugando nuestra supervivencia, no solo en un sentido político, sino real. En verdad nos están matando, no es lírico. Ya superamos las 4.000 muertes de hermanos ecuatorianos en el país, muertes violentas que nada tiene que ver ni siquiera con el escenario de las cárceles. Entonces es importante hacer conciencia, yo siempre lo digo, construir confianza, estar alerta, que cada uno de los ciudadanos se vuelva un fiscalizador de la actuación pública, incluido la del Consejo Nacional Electoral. Mire, bien que lo nombra, porque resulta ahora que uno de los consejeros del Consejo Nacional se ha quejado por usar esta camiseta y únicamente ha identificado a 7 compañeros de hermanos ecuatorianos que se han puesto colores parecidos a este. Pero se ha olvidado que hay un montón de otros candidatos de varios sectores políticos que también tienen una camiseta celeste, azul, el color que sea, el color que se llame. Pero no dicen nada, pues, de los que tienen color amarillo, de los que tienen color púrpura, de los que tienen color de arcoíris, de Pachacutic. Entonces y sobre todo es absurdo, y discúlpeme, es una tontería, pues que un alto nivel, el más alto de los vocales del Consejo Nacional Electoral se ponga con estas ridiculeces a querer entorpecer las elecciones, es algo no visto. Insisto, el ataque a la democracia deviene del ataque también a sus candidatos. Ya vivimos el offer, que se judicialice
el ataque para que no existan candidatos como lo fue el expresidente Rafael Correa. Ahora se está pretendiendo, a través de la judicialización, dar golpes de estado a las instituciones. Y ahora, más grave, a los actuales candidatos también se los va a buscar descalificar, también se los va a buscar desmerecer, también se va a buscar que los ciudadanos con su voto no puedan elegir a las personas que quieren. Entonces, lo que usted está diciendo, Luis, es importantísimo. Tenemos que ser veedores. Esto no acaba en la campaña, no acaba el día de las elecciones. Que cada una de las personas que quieren un cambio real en el país vean, observen, denuncien, estén pendientes por los votos. Sabemos que ya en la consulta popular hay que decir un no rotundo, no a la política de muerte de Lazo, no a la política de miseria, de crear nuevamente una ola de inmigrantes, como ya lo hizo en el 98 con la crisis bancaria y con el más de 1 millón de migrantes que tuvimos. Lo está volviendo a hacer. Tenemos que decir no primero en rechazo a esta política y segundo, no a que no nos pregunten tonterías. Lo que queremos es una actuación no hasta febrero, esta semana, que traigan ese dinero que está fuera del país y que empiecen a invertir en acción social para los ciudadanos. Y segundo, tenemos el poder nuevamente de elegir a las mejores personas, a las personas que estén solidarias y estén idealizados con este sentimiento que alguna vez todos tuvimos, de estar orgullosos del país, que todos sabemos que estábamos mejor. Y además, en el Consejo de Participación, llevar a hermanos ecuatorianos y hermanas ecuatorianas que luchen por un país mejor, que luchen, en este caso, por el bienestar ciudadano. Y digo, su humilde servidor, Allen Berbera, yo estoy en el casillero número 2 para el Consejo de Participación. Evalúen quiénes más coincidimos con estos ideales de estar mejor, con estos ideales de la Constitución de Montecristi, que alguna vez nos liberó de la posibilidad de salir del subdesarrollo. Nuevamente nos han metido en ser los últimos en el mundo en desarrollo, ser los primeros en muerte, ser los primeros en corrupción. Tenemos que volver a ese país que era un ejemplo a nivel internacional. No sé si se acuerda que decían el milagro ecuatoriano, ¿no? Ahora no se habla de eso, es una lástima. Entonces es importante, querido Luis, hacer conciencia. Tenemos la oportunidad, ya sabemos cuándo se destruyó el país con un Consejo de Participación transitorio, es el momento de recuperarlo con un muy buen Consejo de Participación. Allenberg, para concluir y dejándole tus palabras finales, nos elevaron la autoestima a nivel nacional e internacional. El ecuatoriano se sentía orgulloso de decir soy ecuatoriano. Ahí nos elevaron la autoestima. Te dejo en las palabras finales, Allenberg, y te agradezco haber estado. A mí me coincidió, yo me gradué de abogado, entré a la facultad a los 16 años, peladito, y me gradué de abogado a los 21 años. Y me fui, mis padres, gracias a mis padres, al apoyo de mi familia, me pude ir a estudiar fuera, obtuve mi doctorado, mi PhD a los 28 años, también muy joven. Yo viví en el extranjero 6 años y viví esa transformación de decir soy ecuatoriano y que la gente asocia al ecuatoriano con la migración laboral. Y después asocia al ecuatoriano con ese milagro económico en el mundo, con esa noticia que generaba la gente que retornaba a su país a reencontrarse con su familia. Entonces, el último mensaje quisiera sobre todo expresar, evitemos, ya hay 100 hermanos ecuatorianos que han tenido que huir del país por migración, ya sea por seguridad o por falta de oportunidades de trabajo. Evitemos que estas familias se destruyan, porque en 20 años estos niños que están siendo abandonados ahora van a ser el caldo de cultivo de delincuencia, de desamparo. Entonces es importantísimo generar en este momento un freno, preguntarle al Estado qué está haciendo por las familias que se están rompiendo, qué está haciendo para retornar a nuestros migrantes y qué va a hacer con estos niños que se quedan desprotegidos. Por lo menos educación, salud, para que puedan tener un futuro. Un mensaje también de feliz Navidad, felices fiestas,
para quienes creemos en Jesucristo, celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Para los no creyentes, que sea un momento de paz y armonía con sus seres queridos también. Entonces, a reconstruir, a estar en armonía, a retomar energía, a disfrutar de las fiestas, por supuesto, en la medida que se pueda, con mucho cuidado, y a enero a meterle con fuerza, a seguir luchando por el país y por recuperar a la patria. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Recuerden, casillero número 2, con la misma camiseta, aunque les duela, es azul. Voy a estar en el casillero número 2 y muchísimas gracias por esta oportunidad. Y gracias. No te pierdas que la casa aquí está siempre a la hora, ¿no? A las órdenes, siempre será un placer contar con ustedes. Okay, cuídate, que Dios te bendiga. Muchísimas Hemos estado con el doctor Allen Bernera con un tema sumamente importante de participación ciudadana. El candidato está en el casillero número 2. No olvidarse, agradecemos a todas las personas que han escrito con unos términos muy halagadores para el candidato. Esperemos que no olviden aquello que es el casillero número 2. Gracias, Allenberg. Hasta luego, bendiciones, buenas noches.